no solo has respondido, sino también nos has ayudado con un recorrido histórico que ha ayudado a contextualizar también el desarrollo de la educación superior en Paraguay, además del panorama en la cual se encuentra. Pero pasamos a la misma pregunta entonces sobre los orígenes y el fin de la universidad y cómo ves la universidad paraguaya con respecto a eso, al autor del libro, a Derlis Noguera. Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta presentación. Agradezco especialmente al presidente del CONE, quien se quedó un poquito más de tiempo en Asunción para poder acompañar este evento, y realmente para mí es un gran honor. A todas las autoridades, a Monseñor, al concejal salvadoreño, miembros del CONES, compañeros del CONES, familiares, a mis padres, mi señora, y también agradecer especialmente a los organizadores del Encuentro Asunción, un evento bastante interesante, y quienes me impulsaron también a la presentación de este libro. Yo no pretendo agregar nada de lo que ya expuso el presidente del CONES. Sí, un poco quisiera explicar cuál es el objetivo del presente manual que estamos presentando. La idea concreta de la presentación del manual surge de la realidad que uno vive cotidianamente en el trabajo, viendo un poco cuál es la necesidad de las instituciones de educación superior con relación a ciertos procedimientos normativos, a ciertas resoluciones que hacen, por ejemplo, a la habilitación de las carreras, a la habilitación de las universidades o institutos superiores, al procedimiento, por ejemplo, un procedimiento que está ahora generando bastante presencia de la ciudadanía, es el procedimiento de reconocimiento de títulos extranjeros. Entonces, el presente manual pretende, de una manera humilde, responder a los cuestionamientos que surgen en base a los procedimientos de la educación superior en el país. Y también un poco ayudarnos a pensar sobre algunas cuestiones importantes sobre el rol y fin de la universidad, sobre la autonomía universitaria, por eso el título del libro, Entre autonomía y libertad, que después vamos a pasar a explicar mejor, y para que también conjuntamente entre todos los actores de la sociedad que hacen a la educación superior, autoridades del CONES, representantes del CONES, la ANEAES, rectores de universidades, directores de institutos superiores, podamos ayudarnos a pensar realmente cuál es el rol de la educación superior en el país. Este libro lo que intenta es impulsar ese debate, sin cerrar nada, evidentemente. Entonces, un poco quisiera yo adentrarme en, partiendo de lo que presentaba el presidente, que nos presentó todos los antecedentes históricos de la universidad, es hablar sobre un poco, según la concepción nuestra, cuál es el fin de la universidad. Y hacemos nuestras también las palabras del Papa Benedicto XVI, que en su discurso, que no pronunció, pero que sí escribió en la Universidad de la Sapienza de Roma, él decía que la universidad nace necesariamente de esa búsqueda de verdad que tiene el hombre. El hombre tiene enraizada en sí mismo esa búsqueda de verdad. Entonces, decía el Papa Benedicto XVI, que no solamente con el conocimiento logramos ser felices, que el solo conocimiento produce tristeza. Por lo tanto, hay que dar un paso más. El hombre que quiere conocer
necesita dar un paso más, que es el conocimiento del bien. No solamente, o sea, con el solo conocimiento, repito, decía Benedicto XVI, nos quedamos en la tristeza. Ese paso que tenemos que dar es llegar al conocimiento del bien. Y en conversación con el presidente del CONES, preparando un poco en la vida cotidiana, en realidad, hablando sobre lo que nos toca, que es la educación superior, él comentaba y me gustaría que lo comente ahora, que comente la anécdota. Me contaba él que Albert Einstein llegó a un conocimiento, pero que ese conocimiento después él se dio cuenta que no llevaba al bien. Presidente, sí. Bueno, realmente todos habrán leído, leen, que el origen de la bomba atómica se le atribuye a la ecuación de Einstein, energía igual a masa velocidad cuadrada, de la luz al cuadrado, con Oppenheimer, pero pusieron al servicio del presidente de los Estados Unidos, creo que era, no tengo el nombre. Bueno, el tema es que la intención de Einstein, que era un hombre pacífico y defensor incluso de mucha gente desprotegida, fue utilizada en Nagasaki y Hiroshima. Para quien conoce esos lugares, lo que ha hecho la bomba atómica se hizo de la manera más cruel posible, aprovechando que con las nubes bajas, de tal manera que no se pierda la radioactividad, hicieron desaparecer. Sí, era Rubén el presidente, estábamos en lo cierto. Sí, Rubén el presidente. Por lo tanto, el conocimiento no cumplió con su fin, porque el conocimiento y el creador nos compromete que el conocimiento debe ser para el bien. Si nosotros generamos conocimiento, citaba el autor de Ellis, de que el Papa decía, genera tristeza porque no tiene la satisfacción de ver de que su conocimiento solo esté generando un bienestar ciudadano o una mejora. Sin embargo, la energía nuclear, la utilización de la energía nuclear para la medicina es algo incomparable. Y como fuente de energía, la energía nuclear es una energía limpia, más limpia que existe, es como la hidroeléctrica, solo que existe el riesgo de que ocurra un accidente de radioactividad, que lo mismo puede ocurrir con una represa, Dios quiera que no ocurra. Por lo tanto, en eso señalamos que el conocimiento tiene que estar orientado hacia el bien. Si el conocimiento se busca para la destrucción y no para el bien, sino para el mal, entonces no tiene sentido. Entonces la universidad debe apuntar a esa formación, a buscar la verdad, a buscar el conocimiento, pero mirando el bien de la humanidad. ¿Cuál es la relevancia de la universidad? Sobre todo en búsqueda de este bien, conocimiento en función del bien común, de la construcción del bien común. Y en ese sentido, evidentemente es un desafío abierto, ¿no? Pero en ese sentido, entonces, ¿cómo juega el rol de la autonomía de la universidad? Porque en el fondo, muchas veces tal vez nos escudamos detrás de esta autonomía para hacer no necesariamente lo que es útil para la construcción del bien común, sino lo que responde a otros tipos de intereses. Pero al mismo tiempo es necesaria la autonomía de la universidad justamente para evitar responder a otros tipos de poderes, de intereses. En 1158, justamente Bologna, el emperador Federico Barbarroja, Federico I, declaraba la autonomía e independencia de la universidad para protegerla justamente de los poderes políticos o económicos que no tuviesen influencia en esta búsqueda del bien y por ende la forzaran hacia algo que no fuera para el bien común. Entonces,
¿Cómo eso se juega hoy para nosotros, aquí en nuestro contexto, en nuestra realidad? ¿Cuáles son los desafíos o los aspectos positivos interesantes que vemos? Y en esta segunda pregunta, ya que Derlis dedica a esto hasta el título del libro, ¿no? Entre autonomía y libertad, entonces le pediríamos primero a Derlis que pudiera introducirnos el porqué de este título, en particular modo el concepto de autonomía, así como se interpreta o se tiene que interpretar, y después pasamos a la provocación también a Edgardo. Bueno, entender la autonomía universitaria implica situarnos en el tiempo y el lugar en el cual se sitúa la universidad. Necesariamente tenemos que mirar cuestiones geográficas y momentos históricos para poder definir a la universidad, la autonomía universitaria. Eso se ha demostrado también a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Paraguay, en el año 1980, se promulga la ley 828, que es la ley con la cual se crea el Consejo de Universidades, el primer Consejo de Universidades, el cual era presidido por el ministro de Educación. Posteriormente, con la ley 136 en el año 93, seguía existiendo el Consejo de Universidades, pero se modificó en cuanto a su composición. Entonces, en la ley 828, eran los tiempos de la dictadura, en el artículo 12 menciona la autonomía universitaria, y les voy a leer lo que dice. La autonomía universitaria establecida por esta ley implica la libertad de los docentes e investigadores de exponer e indagar con criterio científico las cuestiones atinentes a la disciplina que cultiva. Ella no autoriza la relación dentro de los recintos universitarios de cualquier actividad que asuma forma de militancia, agitación, propaganda, proselitismo o adoctrinamiento político partidario. No se entenderán por tales el estudio y la investigación de los problemas nacionales y de interés para la humanidad. Entonces introduce dentro de la autonomía universitaria una pequeña prohibición, y consecuentemente en la ley 136 que le mencionaba, del año 1993, ya existiendo la nueva constitución del año 92, menciona la autonomía reconocida por esta ley a las universidades implica fundamentalmente la libertad para fijar sus objetivos y metas, sus planes y programas de estudios, de investigación y de servicios a la colectividad, crear universidades académicas o carreras con la previa aprobación del Consejo de Universidades, elegir sus autoridades democráticamente y nombrar a sus profesores, administrar sus fondos y relacionarse con otras instituciones similares. Entonces, ya con la nueva ley, la 136 del año 93, y una nueva situación política también, modifica el concepto de autonomía universitaria. Lo mismo pasa en otros países. En Paraguay podemos manejar un concepto de autonomía universitaria que no es la misma de la de otros países. Pero la autonomía universitaria surge ya incluso desde los albores de la universidad, cuando se inicia la universidad, para evitar principalmente que el poder estatal, político, se inmiscuya en asuntos atinentes exclusivamente a las cuestiones académicas de la universidad. Básicamente esa es siempre fue el espíritu de la autonomía universitaria. Así, dice, la autonomía universitaria se reconoce como un antiguo principio de organización con el que se dio vida a las más antiguas universidades europeas. Las universidades de Bolonia, París, Oxford, Salamanca, Cambridge, las cuales se organizaron sobre básicamente los principios de autonomía. Entonces, la autonomía universitaria encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la educación universitaria de las personas se lleve a efecto libre de intervenciones del poder público, tanto en lo académico
como en la orientación ideológica o en el manejo administrativo y financiero de las universidades. Entonces, la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura, esta autonomía académica, no existe de un modo completo si la universidad no tuviera el derecho de organizarse, de funcionar y de aplicar sus recursos económicos como lo estime más conveniente. Es decir, si no poseyera una autonomía administrativa y si no disfrutara de una autonomía legislativa, que es su capacidad de dictarse sus propios ordenamientos internos. Y evidentemente el concepto de autonomía universitaria, como dije, es, yo no intento en el manual cerrar esta discusión. Pongo una posición que adopté, pero no intento cerrar ni abarcar todo lo complejo que implica la discusión sobre la autonomía universitaria. Y el título del libro se pensó especialmente porque, como bien explicaba el presidente en la introducción, en un momento dado de la historia se dio una amplia libertad a las instituciones de educación superior, a las universidades, a crear carreras sin la intervención de, en aquel entonces, el órgano rector de la institución de educación superior, que era el Consejo de Universidades, que es la ley número 2529. En ese periodo de 4 años que tuvo vigencia la ley, se crearon 24 universidades. En 100 años creamos 22 universidades y en 4 años, periodo de vigencia de la 2529, se crearon 24 universidades y el 75% de las carreras ofertadas hoy día en la República del Paraguay son de esa ley. Entonces, por eso pusimos el título entre autonomía y libertad, porque en un momento al lado de la historia las universidades tenían o creían tener esa libertad para poder crear las carreras. Sin embargo, creemos que la autonomía paradójicamente es adhesión a una autoridad. No es la lucha de independencia. Así el Estado, a través de su órgano rector, se transforma en un nexo entre el hombre y su destino. La ley en su origen tiene que cumplir esta dinámica. La ley 4995, que es la ley de educación superior, tiene que cumplir esa dinámica de ser copartícipe de la educación, tanto con las universidades e institutos superiores, al momento de la creación de las carreras. Y así que el hombre pueda ser más hombre, salvaguardar su libertad, es decir, su autonomía. La ley debe proponer, creemos, en forma positiva la dependencia de alguien, de una institución que quiere el bien común. Entonces esa autonomía, esa libertad, necesariamente tiene que ser adhesión a una autoridad, de tal manera a poder llegar al bien común. Eso es lo que nosotros proponemos. Creemos que, como bien comentaba también, vuelvo a mencionar el presidente, muchas veces se ven en las noticias intervenciones en instituciones de educación superior, clausuras, pero eso es un primer paso para poder llegar a lo que todos queremos, que es una educación superior de calidad. Este manual también surge intentando proporcionar ese diálogo entre todos los actores de la educación superior, de tal manera que podamos regularizar en cuanto a creación de carreras, habilitación de universidades, en cuanto a la actualización de las carreras, a cómo se realizan esos procedimientos, de tal manera que podamos llegar a un diálogo en conjunto con todos los actores. De hecho, me permito comentar que el órgano rector, al cual actualmente me toca pertenecer, está facilitando ese diálogo con charlas, capacitaciones,
de tal manera que podamos llegar a esto que mencionamos acá, a que la autonomía de las universidades pueda realmente configurarse a través de una adhesión a la autoridad.